Por favor, vaya conmigo al libro de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y vea el verso 15. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Oremos juntos. Señor, ahora pido tu bendición sobre este tiempo de declarar tu palabra. Yo confieso mi inhabilidad, mi debilidad. Si este sermón va a ser útil, si este sermón va a ser algo que llevará fruto, debe de ser por tu obra. Así que con gozo yo me entrego a tu misericordia y pido tu ayuda. Y oro de que nosotros escuchemos con ese mismo entendimiento y nosotros somos incapaces por nuestras propias fortalezas, por nuestras propias fuerzas, recibir bien la palabra de Dios. Dios, tú debes de estar obrando en nosotros si lo que recibimos va a echar raíz en nuestro corazón, si va a estar plantado profundamente dentro de nosotros, si va a haber fruto, debe ser un resultado de tu obra. Así que yo oro que nosotros, dependientemente, nos rindamos a tu misericordia mientras que escuchamos. Nosotros, Señor, especialmente estamos conscientes de tu iglesia esta mañana. Así que esta palabra, Señor, deja que beneficie a tu iglesia. También estamos conscientes de la pérdida. Hay alguien dentro de los perdidos. Si hay alguien entre nosotros que no te conoce, Señor, que tu misericordia sea poderosa en esta hora y traiga a alguien a la fe en tu Hijo. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo no he abandonado aún el estudio del libro de Nahum. Estudiaremos ese libro esta noche y le exhorto que venga esta noche. Mientras que continuamos nuestro estudio de ese libro maravilloso del Antiguo Testamento de profecía. Y si usted pregunta por qué es que estamos en el libro de Primera de Juan esta mañana, la respuesta es porque mientras que estudié y me preparé para hoy, este pasaje estaba especialmente en mi mente y mi corazón, hablando acerca de lo que para mí es una preocupación pastoral. El tema de estos versos habla acerca de lo que ha sido una preocupación en mi corazón recientemente, pero especialmente yo creo que esta semana pasada, mientras que yo pensé acerca de ustedes, mientras que oré por ustedes y pensé acerca de mí mismo. Y oré acerca de nuestras condiciones espirituales y cómo nos está yendo. Esta ha sido una preocupación. Primordialmente, reconocemos nosotros que el secularismo, el ser mundano, es un pecado. Reconocemos que nosotros se nos ha dado un mandamiento de Dios a rechazar un cierto tipo de amor. Como el pueblo de Dios debemos de ser conocidos por algún cierto tipo de amor y debemos de ser conocidos por nuestro amor por Él y el amor por otros, mientras que amamos a otros con su amor. Pero hay cierto tipo de amor al que se nos llama por nuestro Dios a rechazar en términos absolutos. Él lo declara en el verso 15, ¿no es cierto? No améis al mundo. Así que quiero hacer una pregunta. ¿Acaso el ser mundano, el secularismo, es un pecado?
¿El ser mundano es acaso todavía un pecado? Me parece a mí, en mi breve vida en la que vivimos, en un tiempo donde a lo mejor es cierto decir que la iglesia no ha sido más secular o mundana que ahora. Y aún así, mientras que el secularismo, el mundanismo aumenta, el vocabulario que se referiría al mundanismo y confrontarlo parece estar notablemente ausente en nuestro tiempo. Yo no escucho a muchas personas hablar acerca de el ser mundano o secularista. No escucho a muchos creyentes hablar acerca de que no queremos ser mundanos, no queremos vivir vidas mundanas. Ya no escucho ese tipo de conversación ahora. Yo no creo que esto es un accidente. ¿Acaso cree usted? Yo creo que hay una correlación entre el mundanismo que aumenta y mientras que nuestras discusiones disminuyen y el mundanismo aumenta y nuestra preocupación acerca del mundanismo se disminuye. Estas cosas van juntas, así que me preocupo mientras que veo que el mundanismo aumenta en la iglesia. Y no se habla acerca de esto. ¿Por qué sé esto? Usted no puede vencer a un enemigo si usted no lo identifica. Y usted no puede vencer a un enemigo a menos de que usted esté convencido de que usted debe de vencer a ese enemigo. Y usted no puede vencer a un enemigo si usted no tiene la disposición de vencer a ese enemigo. Así que pregunté antes, ¿acaso el mundanismo todavía es un enemigo? Reconocemos lo que es y lo que no es. Estamos convencidos de que debemos de obedecer el verso 15, de que no debemos de amar al mundo. ¿Y acaso tenemos nosotros la disposición para involucrarnos en la batalla? Y a propósito, cuando hablo acerca del mundanismo esta mañana, mientras que hablamos de estos versos, no estoy hablando acerca de una mentalidad legalista que está preocupada acerca del mundanismo para las otras personas. ¿Ha conocido este tipo de mentalidad? No estoy hablando acerca de una preocupación acerca del mundanismo en su propia vida. Estoy preocupado de que usted no vaya a vivir una vida mundana. Estoy convencido de que el ser mundano es un peligro para su propia vida. Y que usted debe de reconocerlo donde está presente, usted debe de confrontarlo donde está presente y debe de ser vencido en el poder del Espíritu con la palabra de Dios en su propia vida. Estoy preocupado porque también creo que mientras que no hay nada nuevo bajo el sol, que los pecados que caracterizaron a nuestro tiempo en particular, en la historia, cada época tiene su propio tipo de pecados que están magnificados de un tiempo en particular, mientras que los pecados que caracterizan a nuestra cultura ahora no son nuevos. Yo sí creo que esta generación está enfrentando avenidas de tentación que son muy nuevas. La tentación no es nueva, el pecado no es nuevo, pero usted está tratando con avenidas de tentación que son muy nuevas. Cuando usted habla acerca de películas, habla acerca de televisión, cuando usted habla acerca de acceso a la Internet, cuando usted habla acerca de teléfonos inteligentes y los medios sociales, usted está hablando de invenciones recientes en la historia de la raza humana. Y esas invenciones no son malvadas por sí solas, para nada. De hecho, representan potencial para ser un gran bien. El Evangelio está siendo esparcido en muchas de esas maneras. Así que no me escuche esta mañana como algún viejito que está en contra de la tecnología. Ese no soy yo. Pero lo que le estoy diciendo a ustedes es que todas esas avenidas ahora representan, al mismo tiempo de que pueden representar la difusión del bien, también puede representar la difusión de un gran mal. Y a lo mejor en una manera en que no reconocemos inicialmente. Porque se le dio a usted esta mañana, ¿cuál cree usted que es el peligro? Televisión, las películas, la Internet, los teléfonos, los medios sociales. ¿Dónde cree usted que está el peligro? Podemos pensar acerca de cosas que son abiertamente impuras. Cuando usted habla acerca de una batalla con la pornografía, todos llevan consigo en sus manos, en el caso de un teléfono inteligente, acceso instantáneo a la impureza. Sin duda, es un gran peligro. Pero voy a sugerir esta mañana que el peligro más grande no es aquel que nosotros identificamos inmediatamente como abiertamente impuro, pero aquello que no podamos reconocer como impuro y aún así lo es. Y eso es
el bombardeo constante de nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros ojos, nuestros oídos, con pensamientos que no va de acuerdo con las Escrituras. Solo una manera de ver al mundo, una manera de pensar acerca del mundo que no va de acuerdo con las Escrituras. ¿Acaso no es interesante cuando Juan habla acerca de amar al mundo, aquí en el verso 15 al 17? Y habla acerca de por qué el amor por mundo es incompatible con el amor por Dios. Él no identifica comportamientos. Él identifica deseos. Se da cuenta, el deseo es el que da nacimiento al comportamiento. El deseo es el que da nacimiento a acciones morales o acciones inmorales. Es un punto de vista del mundo, es una manera de ver a Dios, de verse a sí mismo, es una manera de ver el tiempo, es una manera de ver a la eternidad. Tiene que ver con lo que nosotros creemos que es más valioso en el momento. Más importante, el tener la prioridad más alta. Ahí es donde está el peligro. Es tener nuestras mentes y corazones y oídos siendo bombardeados constantemente con mentiras cuando se trata acerca de lo que es realmente importante acerca de la vida y cómo la vida debe de ser vivida y lo que debe de ser perseguido en la vida, lo que la vida realmente significa. Y a través de nuestros días, ¿cuántas veces estamos accesando lo que se vuelve un anuncio constante en el nombre de un mundo, de un sistema mundial informado por Satanás? Debemos estar vigilando, estar despierto y saber de lo que estamos viendo y cómo debemos de pensar acerca de ello. Debemos de reconocer que estamos tratando con un enemigo y debemos de estar listos para involucrarnos en la batalla y vencer en el poder del Espíritu, porque el secularismo, el mundanismo todavía es un pecado. Eso es de lo que quiero que pensemos juntos esta mañana. Vamos a ver 4 cosas en estos versos. Vamos a ver un mandamiento, una declaración de hecho, una explicación y luego una declaración de certidumbre. Un mandamiento: no ames al mundo o las cosas en el mundo. La declaración de hecho, de un hecho: si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Una explicación: porque todo lo que está en el mundo desea la clase y desea los ojos. Y amor en la posesión no es del Padre, sino que es del mundo. Y luego una declaración de certeza: y el mundo pasa, también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Empezamos esta mañana con el mandamiento, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es una imperativa en el negativo. Dios nos dice esta mañana, el Espíritu Santo a través de Juan nos dice esta mañana: yo te mando a que no ames al mundo. Y de inmediato tenemos que preguntar qué es el mundo en el contexto de 1 Juan 15 al 17. ¿Qué es lo que no debemos amar? Para ver si lo podemos identificar. Debemos de identificar al enemigo. ¿Qué es el mundo? Palabra común, cosmos, pero puede significar algo diferente dependiendo del contexto. Así que a veces la palabra mundo se refiere al universo físico. ¿Está diciendo Dios a nosotros aquí que no amemos al planeta? No. Puede referirse al mundo de la humanidad en términos generales, el mundo de las personas. ¿Está diciendo Dios que no amemos a las personas? No. Así que, ¿qué significa? Se refiere a algo que tiene que ver con la humanidad, tiene que ver con las personas, pero lo que se está refiriendo es a un sistema de maldad que está informado por Satanás y está siendo gobernado por Satanás. Tiene que ver con el reino de la oscuridad, tiene que ver con el dominio de la oscuridad. Como dije, tiene que ver con la humanidad porque llega a esto, cómo los seres humanos, fuera del amor de Dios,
Dese cuenta de los dos amores que está uno en contra del otro, amor del mundo, por el mundo y amor por Dios. ¿Cómo es que la humanidad fuera del amor de Dios? ¿Cómo la humanidad perdida, debido a la caída, debido a la influencia de Satanás, cómo es que la humanidad perdida piensa, funciona, escoge? ¿Qué es lo que la humanidad perdida realmente desea? ¿A qué están respondiendo? ¿A qué deseos están respondiendo los seres humanos perdidos en la manera en que viven su vida? Ese es el mundo. Es el camino de la humanidad perdida en la oscuridad pecaminosa bajo el gobierno de Satanás. Ese es el mundo. Podemos definirlo de esta manera. Es esa masa flotante de opiniones, perspectivas, valores, juicios, tesoro, modas, presentes en un mundo perdido y moribundo en cualquier momento de la historia. Es como el mundo piensa acerca de las cosas, es como el mundo ve cosas, se acerca a cosas, como el mundo vive cuando el mundo está fuera del amor de Dios. No conoce a Jesús, no conoce al Dios viviente. Es como la humanidad perdida funciona. Eso es lo que la caracteriza en su rebelión en contra de Dios. Y se nos da un mandamiento aquí a no ver a la vida de esa manera, a no pensar de esa manera, a no valorar cosas de la misma manera en que un mundo perdido y moribundo lo hace, que nuestras prioridades no se vean como las prioridades de un mundo que está perdido y muriéndose. No hacer el énfasis en lo que está siendo enfatizado en un mundo que se está perdiendo y moribundo. No amen al mundo. No se aferre a él, no lo acepte como su propia manera de vivir. Él no solamente habla acerca de esto como una entidad, pero nos invita a ver esto de un nivel diferente y dice, no ames al mundo ni las cosas en el mundo. Así que no sobregeneralice, no solamente piense en su totalidad, pero piense acerca de partes constituyentes. ¿Se da cuenta? Usted puede vencerlo, usted tiene que identificarlo. Así que usted no solamente lo identifica como una entidad, usted debe de identificarlo en términos de sus partes constituyentes, las cosas en el mundo. Si usted pregunta qué tipo de cosas es lo que está hablando, él empieza a explicarlo en el verso 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, bueno, esto es lo que está en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida. Hablaremos más de eso en un momento, así que empieza a quebrarlo, a romperlo en sus partes constituyentes básicas. Y dice, yo estoy llamando a mi pueblo a que lo rechace. ¿Parece extraño a usted de que Él nos manda a que no amemos al mundo en el verso 15? Y luego nos dice en el verso 16 que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y yo entiendo eso, que significa que es más del pensamiento de que el amor por el mundo y el amor por Dios, esos dos tipos de amor son incompatibles. Nosotros sabemos que eso es cierto, pero cuando dice que el amor del Padre no está en él, yo entiendo eso como, muéstrame a alguien que es un amante del mundo. Este es el patrón de su vida, es la característica de su vida. Es la plenitud de su vida. Es un amante del mundo y le voy a mostrar a usted un hombre que no tiene el amor de Dios morando en él. Eso quiere decir que están perdidos, no conocen a Jesús. Así que no parece extraño a usted, si yo estoy correcto en entenderlo de esa manera, no parece extraño para usted que de una manera él diga, si usted es alguien quien ama al mundo, ese es su patrón de vida, esa es su manera característica de vivir, si ese es usted, usted no tiene el amor de Dios en usted y al mismo tiempo le da el mandamiento a los creyentes a que no amen al mundo. No podemos decirle a Dios, si tú me salvas, yo no amaré al mundo. Entonces, ¿por qué me das mandamientos a no amar al mundo? Yo creo que la respuesta es esta, y que es un gran recordatorio de que Dios usa medios
para producir lo que Él produce. ¿Cómo fuimos liberados nosotros del dominio de la oscuridad? Dios lo ha hecho. ¿Cómo estamos sostenidos en nuestra fe? Él nos trajo de la incredulidad a la creencia, nos trajo de la oscuridad a la luz. Pero ahora sabemos esto, Él nos mantiene en fe, Él nos sostiene en fe. ¿Y cómo lo hace? Él lo hace a través de sus mandamientos. En parte, Él usa una variedad de medios, pero sus mandamientos y sus advertencias, Él las usa para mantenernos en el lugar correcto. Y si realmente estamos salvos, y si realmente tenemos una naturaleza nueva, si el Espíritu Santo vive en nosotros, si nosotros ya no estamos en la carne, sino que en el Espíritu, entonces aquellos mandamientos son escuchados por nosotros y son recibidos por nosotros y últimamente respondemos a ellos y a través de esos mandamientos entonces Dios nos mantiene en el lugar donde necesitamos estar. Diciéndolo de otra manera, Dios va a producir esto en su vida si usted es un creyente, pero usted no va a ser pasivo en el proceso. Él le llama a usted a que lo escuche a Él, que obedezca la voz de Dios y que tome decisiones bajo la luz de lo que Él dice. Y porque usted es salvo, si usted es salvo, usted hará eso últimamente. Él le ha dado toda la capacidad que garantiza que usted es alguien que ama a Dios, no al mundo, y usted es alguien que escucha a Dios al final del día. Juan 15:18 dice, si el mundo os odia, ustedes sabéis que Él los ama, lo ha odiado a ustedes antes de que me amara, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. ¿Se da cuenta? Usted es de una naturaleza completamente diferente, usted es una persona diferente a las personas que no conocen a Jesús. Entendemos de que el mundo es hostil a Dios, entendemos de que hemos sido liberados del mundo, entendemos que la amistad con el mundo es infidelidad a Dios y nosotros somos un pueblo que no quiere ser infiel a Dios. Somos esas personas que quieren agradar a Dios, personas que ciertamente han sido salvas. Queremos agradar a Dios. Pero el hecho de que Él nos da el mandamiento de esta manera nos dice a nosotros que todavía va a involucrar una batalla. Todavía tenemos que tomar decisiones. Vamos a luchar con el secularismo, el mundanismo. Usted va a luchar con el mundanismo. Yo lucho con el mundanismo. Cuando entendemos correctamente lo que es el mundanismo, nosotros reconocemos que todos luchamos con él. Vamos a luchar con pensamientos erróneos. ¿Alguna persona aquí lucha con pensamientos erróneos? Vamos a luchar con afecciones erróneas. ¿Alguna vez aquí ha tenido actitudes que no van de acuerdo con las Escrituras? Vamos a luchar con impulsos erróneos, deseos erróneos. ¿Alguna vez aquí ha luchado con impulsos erróneos? Yo tengo 2 o 3 cornbread con salchicha. Me comí 2 extra y yo sabía que no debía de hacerlo. Luchamos con deseos corporales que conocemos que no son correctos, pero luchamos. La obra de salvación de Dios desde el lado de la glorificación no ha garantizado que no va a haber batalla. Lo que ha garantizado es que nosotros ya no estamos en la misma relación al pecado en la que estuvimos en un tiempo. Ya no somos esclavos al pecado, ya no estamos en la carne, pero la carne está presente dentro de nosotros. Así que todavía luchamos con un pecado que mora dentro de nosotros. Todavía pecamos porque todavía somos pecadores. Pero no pecadores sin redención, no personas que no han sido transformadas, sino que personas que han sido transformadas. La esclavitud ha sido quebrantada y una nueva naturaleza en nosotros. El Espíritu de Dios vive en nosotros, pero la carne todavía está presente. Y el resultado de eso es que todavía luchamos con deseos malvados. Por eso es que mientras que el mundo apela al pecado que mora en nosotros, tenemos que reconocer las tentaciones y los llamados y las mentiras y decirles no a ellos. No amen al mundo. Es una decisión que tenemos que tomar. La salvación de Dios garantiza el resultado, pero la batalla todavía es verdadera y las decisiones son verdaderas y nosotros no podemos ser pasivos. ¿Está usted luchando agresivamente en contra del pecado en su vida?
está agresivamente luchando contra el pecado en sus pensamientos y sus actitudes y sus deseos, pecados en sus decisiones, agresivamente está usted diciendo no al mundo. Ese mandamiento está siendo seguido por una declaración de hecho. Ya lo discutimos, así que no vamos a pasar mucho tiempo en ello. Dice, porque si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Los amantes del mundo no aman a Dios. Usted no puede estar amando al mundo y amando a Dios al mismo tiempo. Usted no puede encontrar sus afecciones afinadas a los caminos de la humanidad perdida en una manera de vivir que está informada por Satanás y luego imaginarse de que usted tenga una verdadera afección por el verdadero Dios que debería de rechazar este sistema. Nuestro Dios lo rechaza. Así que usted no puede amar el sistema del mundo y estar amando a Dios al mismo tiempo. Así que alguien cuyo patrón es el amar el sistema del mundo, aquí es donde se encuentran y donde se sienten cómodos, y eso es lo que está afinado con ellos. Lo que están revelando es que ellos no tienen el amor por Dios morando en ellos. Yo entiendo que este es un objetivo genitivo cuando habla acerca del amor del Padre, es amor para el Padre. Usted no puede tener amor para el mundo y amor para el Padre al mismo tiempo. Es una verdad universal. Si alguien ama a el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿De dónde vino el amor del Padre? Vino de él, de Dios. Es un resultado del nuevo nacimiento. Romanos 5:5 dice que el amor, la esperanza no nos desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Así es como usted vino a amar a Dios a través del nuevo nacimiento. Así que cuando alguien es un amante del mundo, ¿qué revela? Que ellos no han experimentado el nuevo nacimiento. El amor de Dios no ha sido derramado dentro de sus corazones. Ellos no tienen amor por Dios. Usted puede ser muy religioso y todavía amar al mundo. De hecho, el mundo es muy religioso. Este mundo está lleno de religión. Todos los hombres adoran. Todos los hombres adoran. Así que tenemos el mandamiento y una declaración de un hecho. Y luego nos lleva una explicación en el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo, por eso es que son incompatibles esos dos amores, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hay dos estanzas interconectadas, versos 15, 16, 17, tres pares. Verso 15, y podemos recibirlos en una forma de preguntas. Verso 15, preguntas. Verso 15, amor por el mundo o amor por el Padre. Verso 16, deseos que vienen del mundo o deseos que vienen del Padre. Verso 17, un camino que pasa o un camino que dura para siempre. Esa es la pregunta que se pone delante de nosotros. ¿Cuál representa a nosotros? Así que si yo amo al mundo, yo soy alguien que vive de acuerdo a deseos que vienen del mundo. Si yo amo al Padre, significa que soy una persona que está viviendo su vida en respuesta a deseos que vienen de Dios. Examine sus deseos y pregunte, ¿de dónde vienen estos deseos? Los deseos que están gobernando su vida, que están dictando la manera en que usted piensa, sus actitudes y sus decisiones. Le puedo preguntar de dónde vienen sus deseos. ¿Son deseos que se enseñan por la cultura o son deseos enseñados por el Padre? Eso es lo que el verso 16 está preguntando. Por eso es que estos dos amores son incompatibles, porque todo lo que está en el mundo identifica lo que está en el mundo. Estas cosas no son del Padre, pero del mundo.
El amor por el mundo, el amor por el Padre es incompatible porque representa un diferente grupo de factores de motivación. Acuérdense de esto, el amor tiene que ver con motivación. El amor tiene que ver con deseo, el amor tiene que ver con decisión. El amor tiene que ver con decisiones. Y las decisiones siempre tienen que ver con prioridades y valores. Lo que usted ama, lo desea. Y usted se decide por lo que usted ama. Y la razón por que usted hace las decisiones que usted toma tiene que ver con sus prioridades, sus sentidos de valores. Lo que usted atesora, eso es lo que usted escoge. Así que todo este mundo está siendo empujado por deseo. Todo ser humano está siendo empujado por deseo. Todo ser humano está empujado por amor. La pregunta es, ¿qué tipo de amor? ¿Qué caracteriza el amor del mundo? Personas que viven sus vidas en respuestas a los deseos del cuerpo. Porque todo lo que está en el mundo, la primera cosa que él menciona son los deseos de la carne. De nuevo, la carne tiene una palabra que tiene más de un significado y en este contexto yo creo que se está refiriendo a deseos físicos. Así que un mundo que vive en respuesta a deseos que salen del cuerpo. Personas que viven para satisfacer su estómago, para satisfacer sus impulsos físicos. La segunda cosa que identifica son los deseos de los ojos. Eso es, deseos que vienen de las percepciones visuales o concepción mental. Así que está lo que mi cuerpo me lleva a hacer y luego lo que mi mente me lleva a hacer. Mi mente me lleva a hacer. Personas que viven de acuerdo a sus propias ideas, sus filosofías, lo que parece ser correcto para ellos mientras que ven las cosas, mientras que consideran las cosas. Así es como el mundo opera, impulsos corporales y sus propias estimaciones de cosas. Y luego deseos que vienen, y no estoy de acuerdo a la traducción aquí que dice simplemente posesiones. Algunas traducciones dicen la arrogancia de la vida. La idea es metas que buscan exaltarse a sí mismos. Esto puede ser cierto en el ámbito de las posesiones materiales, pero es orgullo en general, un orgullo que busca exaltarse a sí mismo. Y estas tres avenidas de tentación, estas tres maneras en que las personas viven, son tan viejas como las tentaciones originales. Génesis capítulo 3, verso 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, sus propias consideraciones, aunque Dios le había dicho que no debía de comerlo, ella lo considera por sí sola, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Una meta que se buscaba exaltar a sí misma. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Esta es la manera, el camino, la manera de vida del mundo, lo que mi mente quiere, lo que mis ojos ven y lo que mi ego quiere. Apetitos físicos, mis propias consideraciones y mi arrogancia. Ese es el camino del mundo. Si usted no está siendo empujado por eso, si su vida no está siendo empujada por esas tres maneras generales de expresar el camino del mundo, si ese no es usted, entonces, ¿qué está empujando su vida? Dese cuenta del contraste. Al final del verso 16, si esos deseos son del mundo, pero no del Padre, entonces el vivir opuesto a esto es vivir de acuerdo a los deseos que vienen de Dios. O para decirlo en el lenguaje del verso 17, ve al final del verso 17, y el mundo, dice, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El vivir opuesto al mundo es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo no quiero lo que mis impulsos corporales me dicen, yo quiero la voluntad de Dios. Yo no quiero lo que mis ojos me informan en mi propia mente. Yo no quiero mis propias consideraciones de cosas, quiero las consideraciones de Dios acerca de las cosas. Quiero la voluntad de Dios. Yo no quiero exaltarme a mí mismo, quiero vivir para la gloria de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y hay deseos que le pertenecen a esa
esa vida centrada en el hombre, centrada en el ego, y hay deseos que le pertenecen a una vida que exaltan a Dios, que obedecen a Dios. Esos deseos son diferentes, provienen de diferentes lugares y son incompatibles. Usted no puede amar al mundo y estar amando a Dios al mismo tiempo. Gálatas 5:16 dice esto. Digo, pues andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podáis hacer las cosas que deseáis. Así que tiene dos fuentes de deseo, ¿no es cierto? La carne o el Espíritu. El mundo o Dios. Continúa diciendo esto, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Ahora el Espíritu de Dios a través de Pablo en Gálatas lo lleva a un paso más allá del verso 16 de nuestro texto. Él empieza a identificar algunos de los hechos específicos que fluyen de los deseos que emanan de la carne. Las obras de la carne son evidentes, los cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Y a propósito, yo pienso, otra evidencia que yo he entendido que dice en el verso 15, pensar de que alguien está caracterizado por el amor del mundo y no conoce al Señor para nada, escuchen la siguiente declaración, contra las cuales os advierto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las personas caracterizadas por estos pecados son personas que no conocen a Dios. Escuché, yo no dije personas que caían en esos pecados, no dije personas que tropiezan en esos pecados. La Biblia enseña que lo que caracteriza a la vida de una persona, amor por el mundo o amor por el Padre. Más, verso 22, el fruto del Espíritu. Hay evidencia ahí también. No estamos viviendo de acuerdo a los deseos correctos, la voluntad de Dios. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Dios no le condena por esas cosas, ¿cierto? Esas cosas le agradan a Él. Pues los que son de Cristo Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiero que usted piense acerca de nuestra cultura y pregúntese a usted mismo, piense acerca del mundo como una entidad y Estados Unidos, piense acerca de Houston, Texas y Spring, Texas, usted ve inmoralidad sexual, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistad, rebeldía, disensiones, divisiones. No hay división en nuestra nación, ¿cierto? Envidia, embriaguez, orgías, cosas como esas así. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el mundo viviendo como la humanidad perdida vive. Así que debiera el mundo, la iglesia, verse de esa manera. ¿Acaso la vida de un cristiano debe de parecerse a eso? Lo que usted no ve en el mundo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, control propio, cosas como esas. Esas son cosas que se encuentran sobrenaturalmente en las vidas de las personas que son nacidas de nuevo. Y eso es lo que como la iglesia se ve. Así es como la iglesia se ve. Tom Thatcher comentando en el verso 16 de nuestro texto, él dice, la descripción del mundo o cualquier cosa en el mundo ofrece que Juan está pensando acerca del estilo de la vida de aquellos que están siendo guiados por sus instintos en vez de su espíritu. Guiados por sus instintos en vez del espíritu.
¿Está usted siendo guiado por sus instintos o está siendo guiado por el Espíritu? Y a propósito, cuando decimos caminando junto al Espíritu, como dice Pablo en Gálatas 5:16, o siendo guiados por el Espíritu, realmente estamos hablando acerca de ser guiados por las Escrituras. Nos guía de una manera personal, como Él nos guía a través del conocimiento de la palabra de Dios, porque Él es el autor de las Escrituras. De hecho, escuche cómo esto está siendo atado en Romanos 8. Romanos 8, verso 1 dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Así que llegamos a la primera parte de esa ecuación. No hay condenación, justificación, completamente perdonados. Pero llega la segunda parte de la ecuación. Personas que han sido justificadas han sido liberadas de la esclavitud al pecado y están siendo guiadas de una manera nueva. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado y como ofrenda por el pecado, condenado al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Siguiente declaración. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Escuche, porque no se sujeta a la ley de Dios. ¿Sabe lo que caracteriza a esa mente carnal? No se va a someter a las Escrituras, no se somete a la ley de Dios, no se somete a los caminos de Dios. Siguiente declaración. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios, sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino que el Espíritu, si verdaderamente el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo en causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Y no está hablando ahí acerca de la resurrección ultimada. Él está diciendo que el que le ha dado vida, aunque la muerte todavía obra en el cuerpo, el Espíritu está obrando de tal manera en usted que Él es capaz de producir en estos cuerpos mortales un nuevo tipo de vida. También dará vida a vuestros cuerpos mortales a través del Espíritu que habita en vosotros. Siguiente verso dice así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Ellos son los hijos de Dios. Ahí están la descendencia de Dios, personas que son guiadas por el Espíritu de Dios, no por la carne, lo que es decir, que no aman al mundo. Así que tenemos un mandamiento, no amen al mundo. Eso involucra una decisión, tenemos que poner a muerte los hechos del cuerpo. No ame de acuerdo a los deseos del cuerpo, no viva de acuerdo a sus propias consideraciones, no viva de acuerdo de una manera que se exalta a sí mismo. Esta es una manera de pensar secular, mundana. Usted no debe de hacerlo, no debe de pensar de esa manera. De hecho, si esa es su vida, usted no tiene el amor de Dios. ¿Por qué? Porque estos deseos emanan de fuentes completamente diferentes. Esos deseos que él describe vienen del mundo, que está siendo gobernado por Satanás. Los otros deseos, los deseos de hacer la voluntad de Dios, vienen como resultado del nuevo nacimiento, vienen de Dios mismo. Los deseos del Espíritu. De tal modo que podamos contar en algo, verso 17, esta es la certeza. Y el mundo
pasa, y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Está usted siendo tentado por la manera en que la humanidad perdida vive? ¿Le parece a usted atractivo? ¿Se encuentra usted viviendo de la misma manera? Sus prioridades se ven como eso, su sistema de valores se ve como eso, cuando usted, a lo que usted le da su tiempo se ve de esa manera. Usted puede asegurarse de esto. En lo que este mundo pone sus afecciones, lo que lo empuja, lo que representa sus ambiciones y sus tesoros, le pertenece a una época que está pasando y acabándose. Por lo que este mundo trabaja, se esfuerza y hace guerras, no se pueden quedar con ello. Es pasajero. Pero los creyentes son aquellos que viven para algo más, que viven para algo más. Nosotros vivimos para hacer la voluntad de Dios. Y Él dice que aquellos que viven para hacer la voluntad de Dios y la hacen como un patrón, el que hace la voluntad de Dios, estas son las personas que no pierden por lo que trabajan. Porque ellos trabajan para un tipo de tesoro diferente. Ellos no pierden por lo que han sido alimentados porque ellos trabajan para un tipo de comida diferente. Ellos no pierden su tesoro porque su tesoro es su Dios viviente y su Salvador. Y ellos habitan para siempre. Yo veo alrededor a lo que está sucediendo en el mundo y me causa dolor, pero lo que me causa más dolor es cuando veo dentro de auditorios como este y veo a personas que han olvidado su camino, cuyos tesoros, cuyas prioridades, en lo que ellos invierten sus tiempos y sus sistemas de valores, se ven más y más como un mundo que está tratando de formarlos en su propio molde. Cuando Dios nos dice a todos nosotros, ustedes deben de rechazar eso conscientemente. Con una resolución completa y de todo corazón. Debemos de rechazar eso. Así que le pregunto, ¿quién es usted? ¿Puede reconocer los caminos del mundo? ¿Lo puede ver? ¿Usted rechaza constantemente amor por el sistema del mundo? No estoy preguntando si usted lucha con él. Yo estoy preguntando, ¿va usted a resolver a vivir de la manera en que usted es y no vivir de acuerdo a los deseos de la carne, pero de acuerdo a los deseos del Espíritu? Porque muchos que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Está usted esforzándose en hacer la voluntad de Dios? Usted es un esclavo al pecado. Dios le ha dado la capacidad en el Espíritu de escoger la voluntad de Dios. ¿Va a escoger la voluntad de Dios? Lo que Él está preguntando, ¿va usted a habitar para siempre? ¿Va usted a tener vida eterna? Oremos. Nuestro Padre en el cielo, te damos gracias por tus recordatorios y tus advertencias, por tus palabras que son verdaderas y dignas de confianza. Cada parte de ellas, nosotros podemos poner nuestras vidas en la eternidad de lo que tú dices. Estamos siendo constantemente bombardeados por un mundo que miente acerca de cómo debemos de vivir, cómo debemos de pensar y cómo debemos sentirnos y lo que realmente es importante. Yo oro por mí y por mi familia, por mi familia de la iglesia, de que obedezcamos tu mandamiento de no amar al mundo o las cosas que están en él,
pero en vez amarte a ti y desear más que nada hacer tu voluntad. Oh Dios, que tú puedas producir esto en tu pueblo. Para cualquier persona que no ha conocido tus deseos y no tienen vida eterna, oh Señor, salva. Déjalos ver el reino que están habitando, ver la oscuridad de sus propias condiciones y correr hacia tu Hijo para recibir vida y libertad. Jesús es el que murió por los pecadores, el que fue levantado entre los muertos, el que vive para siempre. Pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.